Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio con la clase, que no es el primer día que vemos esta clase, en realidad ya se viene trabajando desde hace una semana. Tuvimos a un maestro, un doctor invitado que nos dio la clase la semana anterior, donde a través de sus videos, ¿verdad? Estudiábamos la nomenclatura inorgánica. Sin embargo, hay distintos métodos de explicar. A mí me gustó mucho su método, pero también pues van a ver el mío, y estas diapositivas son con la intención de aclarar dudas, ¿sí? Que pueden tener. Además, se les recuerda, y aprovecho como comercial, ¿no? Un paréntesis grande. Se les recuerda a todos que están haciendo unos ejercicios. Hay que ver las instrucciones, pero dentro de eso se les pide, anoten por favor, los 3 tipos de nomenclaturas en cada ejercicio. Pero es que me van a preguntar, maestra, es que no dice, pero se los estoy diciendo aquí, en vivo, que tomen en cuenta, por favor, los 3 tipos de nomenclaturas que ya aprendimos, pero aquí lo recordamos, porque, a ver, se los pregunto, ¿alguien se acuerda? ¿Cuáles son los tipos de nomenclatura que vamos a estudiar y que existen? Entonces, ahí tenemos 3. Una es sistemática, que también le dicen de la UPAC. Otra es stock. Y la otra es tradicional. ¿Sí? ¿Que están complicadas o fáciles? Bueno, eso depende de cuánto empeño y esfuerzo le pongamos. Sí, son complicadas, sí. Pero a la vez son fáciles. ¿Cuándo es complicado? Cuando no hemos hecho ejercicios, cuando no le hemos tomado en cuenta a esta información, entonces se nos va a hacer complicado. Pero entre más leamos sobre esto, entre más trabajemos con ese lápiz, ya sea electrónico o en el cuaderno, vamos a aprender mejor, ¿sí? Aquí nosotros necesitábamos, para entender nomenclatura, todo el conocimiento de los elementos químicos, que habíamos visto ejemplos, usos de ellos. Necesitábamos haber estudiado eso antes de poder estudiar esto. Necesitábamos saber de la tabla periódica, necesitábamos tener conocimientos de los enlaces para poder entender qué tipo de compuestos se forman y cómo nombrarlos, para poder entender realmente cómo se forma una molécula. Y lo que vemos aquí, que es muy importante comprender la parte de que son eléctricamente neutras. Por eso están ustedes viendo aquí este más y este menos. ¿Por qué lo tomamos en cuenta en esta fotografía? Porque vamos a hablar de la neutralidad en una molécula, que tiene que ser neutra. Y para eso les puse este ejemplo aquí. Resulta que tienen aquí óxido de potasio, pero esa es una forma de llamarlo en nomenclatura stock. Y la nomenclatura stock me trae números romanos a la vez, números romanos. ¿Y por qué aquí no le pondría número romano? Si me dice que es nomenclatura stock. Ah, todo eso te lo voy a aclarar en las siguientes diapositivas. ¿Cómo estoy hablando de esta neutralidad en una molécula? ¿Qué significa la neutralidad en una molécula? Pues que eléctricamente esté neutra. Para esto vamos a hablar de los números de oxidación de los elementos, o también le llamamos valencias. Van a escucharme indistintamente hablar de lo mismo, o decir valencia o número de oxidación una y otra vez. Bueno. Resulta que los elementos químicos, nosotros estudiamos configuración electrónica y veíamos que tienen sus distintos niveles de energía, los números cuánticos, que eran lo que nos explicaban esos niveles de energía, pero también estudiamos la configuración, donde veíamos que los orbitales S, P, D y F, y donde hablábamos de cómo se encuentran esos elementos. Hicimos unos ejercicios de todos los grupos A. Y por cierto, aquí el potasio y el oxígeno pues, son de los grupos A. Potasio está en el grupo 1A o grupo 1. El oxígeno es del grupo 16 o el grupo 6A. ¿Qué nos dice eso? Los grupos A nos dice
cuántos electrones tienen en el último nivel de energía y nos habla de cosas particulares de esos grupos. Hay algo muy padre que nos ayuda aquí para la forma de compuestos del grupo 1 y del grupo 2, que ellos tienen los mismos números de oxidación, ellos no varían. Pero la vida no es tan sencilla, muchachos. O sea, resulta que de los grupos B, o sea, todos los metales, los que están en el medio, en adelante, hacia la derecha para la tabla periódica, pues tenemos variación. En la variedad está lo interesante. Resulta que los elementos químicos ahí aparecen con más números de oxidación, distintos. O sea, no hay uno único. Por eso les decía, lo padre, lo fácil del grupo 1A y del grupo 2A es que nada más trabajan con una sola valencia, pero los otros grupos no tienen más variedad. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, dónde y cuándo usan qué valencia, cuáles elementos son los que se combinan, por qué, ¿sí? Entonces, hay que estudiar y verificar eso. ¿Quién nos tiene ruido ahí? Apague su micrófono. Gracias, no les tengo que recordar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos la neutralidad? Bueno, una particularidad del oxígeno es que casi en todos los casos, tiene excepciones, pero casi siempre, y es algo que nos ayuda muchísimo, tiene una valencia o número de oxidación de -2. Y el potasio, al ser del grupo 1A, todos esos del grupo tienen una valencia o número de oxidación de +1. ¿Qué vamos a hacer con estos números? Los ponemos arriba, ya sea como exponentes o arriba del símbolo químico. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos que sumarlos por cada átomo y de tal forma que al sumarlos nos dé esta neutralidad que estamos hablando, o sea, la suma nos dé 0. ¿Cómo hacemos eso? Ahí les va. Entonces, ¿qué tomamos? Del potasio tengo 2 átomos. Quiere decir que cada potasio me está dando un +1. Esto lo multiplico por 2. Y sumo el del oxígeno. Tengo un solo átomo del oxígeno, o sea, -2. ¿Qué me da esto? 1 por 2, 2 positivo. Más 2, -2 es igual a 0. Es una suma facilísima. Esto lo necesitamos entender. Las moléculas, para darle un nombre de compuesto, necesitamos que estén neutras. Y entonces hablaremos de los distintos tipos de compuestos, en este caso inorgánicos. Ya en la otra unidad vamos a estudiar los orgánicos, ¿ok? De hecho, al final de esta clase sí les voy a poner unos ejemplos de compuestos orgánicos para hablar de diferentes, ¿no? Que tenemos. Pero vamos a trabajar por el momento con todos los compuestos estos que son inorgánicos, ¿ok? Entonces, molécula neutra. Y otra situación que también nos ayuda a comprender la formación de compuestos diferentes es el que tengo esta, el que tenga la electronegatividad distinta de los mismos elementos, ¿sí? Tengo electronegatividad donde cosas que sí aprendimos de la tabla periódica. Entonces, la electronegatividad de los elementos en la tabla periódica la vamos a encontrar de la siguiente manera. O sea, voy a hacerles aquí la tabla periódica más o menos, es un más o menos, no critiquen todavía. Acá están los no metales, y luego vienen por acá todos los metales, y aquí sube un poquito, y luego ahí está el hidrógeno. Entonces, resulta que entre más nos movamos hacia la derecha, o sea, son menos electronegativos los de la izquierda. Entre más nos movamos hacia la derecha en la tabla periódica y hacia arriba, encontramos la mayor electronegatividad. Quiere decir, por ejemplo, acuérdense que eso no toma en cuenta los gases nobles, no, sin tener en cuenta los gases nobles, porque esos están completos, esos no se mezclan. Pero acá, el de más arribita y más a la derecha es el flúor. Si nosotros buscamos la tabla periódica con las electronegatividades
En las diapositivas de la unidad anterior, ahí viene una, por ejemplo, vamos a encontrar al flúor, que es el más electronegativo. Y si es al revés, por ejemplo, entre más a la izquierda y más abajo, pues tenemos los menos electronegativos, pero también pues, todos los del más a la izquierda son los menos electronegativos, o sea, los del grupo 1 y 2, en conjunto, por ahí andan en esa situación. Entonces, nada más recordando estas partes. Y otra cosa, aquí tengo metal y no metal, quiere decir que esto nos da un enlace. ¿Qué? ¿Covalente? No. Si pensamos en covalente, eso está mal. Metal y no metal nos da enlace iónico. Qué bueno que recordamos. Ajá. Muy bien. Como no recordaban, pues por eso les estoy haciendo este recordatorio. Dale. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar sin más vueltas. Compuestos químicos inorgánicos. Las 3 nomenclaturas que estudiamos aquí son la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática sí es fácil personalmente, y difiero de lo que les platicaba el doctor al que vieron la clase de la semana pasada. Bueno, a él le encanta la nomenclatura sistemática porque únicamente utiliza prefijos. También me gusta, por cierto, pero yo veo que la nomenclatura stock es muy fácil. No usa prefijos y únicamente sí toma en cuenta la valencia, pero para poner números romanos. Entonces yo digo, esto está más cortito todavía, sin prefijos. Pero hay preferencias, pero sin embargo, no porque diga yo, la nomenclatura stock es la más fácil. Según yo, ¿ok? No tomen la idea ustedes tampoco. Ustedes, si les gustó sistemática, qué bueno, pero sin embargo las 3 tienen que saberlas, tienen que saber nomenclatura sistemática, stock y tradicional. Y ahí era donde iba con lo del paréntesis de la tarea. La tarea la tienen que hacer cada ejercicio, que son alrededor de 100 ejercicios más o menos, tienen que hacerlo con las 3 nomenclaturas. Ya lo habían empezado y nomás estaban usando una, regrésense, porque la idea es que aprendan a utilizar las 3, no que se vayan por la fácil de que nomás una. No, porque igual, si lo que a ustedes les gusta es, es que cómo viene en el examen les pido las 3 nomenclaturas. ¿Y cómo van a saber resolver eso? Es que lo vamos a investigar en internet. Y si donde investigan que les gusta mucho como Wikipedia está mal. No, ustedes aprendan y háganlo. Después con el aprendizaje hay que confiar en ustedes mismos, ¿sale? Bueno, espero que así sea. Aquí tenemos la nomenclatura sistemática y es la que usa prefijos. Muy padre porque los prefijos que ya conocemos y han usado en su vida, ¿no? Si es 1 es mono, si es 2 es di o bi, si es 3 es tri, 4 es tetra, 5 es penta, 6 es hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca. Estos prefijos van en relación a la cantidad de átomos que tengo de cada uno de los elementos que está en la fórmula química, en la fórmula del compuesto, ¿ok? Y además, el prefijo también tiene una relación con, o sea, al ser parte del subíndice, también nos habla la relación con lo que les hablaba de que la molécula tiene que ser neutra y, o sea, que tiene relación con la valencia o número de oxidación. Ajá, ¿sí? Ahora, el nombre en nomenclatura stock. Por ejemplo, aquí el ejemplo que estamos manejando es de óxidos en general. Entonces, en nomenclatura stock sería óxido D. Vemos la valencia. Si la valencia del elemento es 2, por ejemplo, entonces se pone un número romano al final del nombre con el número 2. Así de sencillo. Y nomenclatura tradicional. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque es muy sencilla al utilizar prefijos. Utiliza prefijos como son per e hipo, según la valencia. Si el átomo usa la valencia baja, utilizas el prefijo hipo. Pero utilizas sufijos, o sea, al final del nombre le vas a poner el sufijo. Si estoy hablando de la valencia baja, lleva el sufijo oso, el nombre.
Y si estamos hablando de la valencia alta, entonces lleva el prefijo per y el sufijo ico. Entonces, no hay otra forma de aprender esto más que viendo ejercicios. Y ojalá que estén tomando notas, si no, pues después las toman porque ahí están las diapositivas en la unidad 3 y va a estar el video de clase también, para que se regresen cuantas veces quieran, y también el video recomendado de el doctor Héctor que se les puso durante la semana pasada. Prefijos, ya hablé de ellos. Aquí vamos a ver, vamos a iniciar con los compuestos sencillos, primero binarios y después vamos a ver compuestos terciarios. ¿A qué me refiero con binarios? Con dos elementos químicos nada más. Y aquí vamos a ver, primero que nada, vamos a trabajar con los óxidos, que vamos a ver óxidos básicos y óxidos ácidos. Óxidos básicos, aquellos que está el oxígeno, los óxidos se refiere a que llevan oxígeno con metales, y los óxidos ácidos, oxígeno con no metales. Pero además vemos que no metales son los que interfieren en estos compuestos óxidos, ¿sí? Que no son los únicos, porque vamos a estudiar también a los peróxidos, que los peróxidos tienen en su fórmula a el O2, ¿sí? Y vamos a ver los hidruros, que los hidruros traen en su fórmula hidrógeno. Nada más que aquí es donde el hidrógeno anda trabajando con lo que le pudiéramos llamar su excepción. Porque el hidrógeno ya habíamos visto que es del grupo 1, su valencia, sabemos que como ser del grupo 1 termina, o nada más, bueno, su configuración electrónica es única, o sea, es S1. Eso significa que trae un electrón en su único nivel de energía. Y normalmente, por ser parte del grupo 1, trabaja con valencia de +1. Pero resulta que están los compuestos hidruros donde trabaja con valencia de, acá lo que estoy encerrando, -1. ¿Sí? Vamos a ver cómo son esos compuestos. Vamos a ver luego sales binarias, o sea, compuestos formados por metal y no metal, únicamente dos elementos, como ven aquí, cloruro de calcio, cloruro de fierro. Van a aprender a cómo se nombran estos, si no es que ya lo han aprendido en estos días con las clases. Pero además también vamos a ver, además de los binarios, vamos a ver los terciarios o ternarios, donde vamos a utilizar iones que nos van a formar parte del compuesto. O sea, aquí, por ejemplo, los hidróxidos que tenemos aquí, vamos a utilizar este ion, el OH, que es la primera parte. Ven aquí dos elementos, oxígeno e hidrógeno, y mezclado con algo más. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que está mezclado este ion OH o hidroxilo o hidróxido con sodio. Entonces vamos a ver cómo formarlo, cómo se llama con la nomenclatura, y vemos ejemplos. Y también vamos a cerrar con los oxácidos, esta clase que son óxidos no metálicos. Van a ver cómo se forma el patrón de la fórmula, el oxígeno al final, y luego tienes un metal, que son estos, es el A, y tienes hidrógeno. Entonces, por ejemplo, un metal o un no metal, que quede claro, no es puros metales. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico, ácido carbónico, que aquí vemos que igual, o sea, el no metal entra a formar parte del no metal o el metal, parte del ion. Es similar a los hidróxidos. Tenemos un ion. O sea, aquí tenemos el ion carbonato y acá tenemos el ion sulfato en el caso del ácido sulfúrico. Todo eso vamos a trabajar en esta clase de este día. Entonces, pues, continuamos, vamos a ver los primeros de los compuestos que vamos a estudiar son los hidrácidos. ¿Y esos qué son? ¿Con qué se comen? Bueno, pues vamos a verlos.
Para esto tenemos hidrógeno y no metales. ¿Sí? Entonces, esos son los primeros que vamos a trabajar. Entonces, estos se forman con hidrógeno y un no metal, pero pongan atención, es un no metal del grupo 7A o azufre. ¿Cuáles son los del grupo 7A? Ojalá que tuvieran en su mano la tabla periódica. Son los del grupo 17, también conocidos como halógenos, que nos pueden formar halogenuros. Entonces, aquí tenemos el flúor, el cloro, el yodo, bromo. No es el orden, ¿no? Va primero el bromo. Entonces, todos ellos, o también el azufre, va a estar en estos compuestos. Ojo, ¿cómo se escriben las moléculas? Se escribe la parte, esto es para todos, esto es la generalidad. La parte positiva de la molécula se pone a la izquierda. La parte negativa de la molécula se escribe hacia la derecha. ¿A qué me refiero con eso? Con los números de oxidación. Aquí en los hidrácidos, el hidrógeno está trabajando con la valencia o número de oxidación positivo de +1. Por lo tanto, el no metal que estaría trabajando ahí estará trabajando con valencia negativa. Por eso la molécula se va a formar de esta forma. El hidrógeno a la izquierda lo vamos a escribir, ¿sí? Y los demás a la derecha. Entonces, aquí, en todas las diapositivas les voy a poner más o menos, tienen esta estructura. Les pongo cómo se forma la molécula, cómo se escribe y luego cómo sería el nombre. Entonces, aquí tienen otra vez una tabla periódica para que la recuerden y además luego se les incluye una tabla periódica también aquí con los números de oxidación para que si quieren imprimirla, consulten las diapositivas como ustedes gusten. Entonces aquí tengo unos ejemplos. Como les dije aquí, son hidrácidos y estos a su vez el nombre, pero este es un tipo de nomenclatura, ¿eh? El nombre aquí es ácido y termina en hídrico. ¿Qué tipo de nomenclatura será esta? Únicamente es la nomenclatura tradicional. Esto no es ni stock ni sistemática. Por practicidad lo pusimos nada más ese ejemplo, pero entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿y cómo se dice esto en sistemática? ¿Y cómo se dice esto en stock? Ahí le va. Se hace el nombre primero, lo que está a la derecha, y luego lo que está a la izquierda. Sistemática nos dijo que debemos de usar prefijos. Y hay dos formas, cuando, por ejemplo, el hidrógeno, como tiene única valencia, cuando tenemos única valencia, podemos o no poner los prefijos. Eso es una practicidad. O sea, aquí nosotros pudiéramos decir monofluoruro de monohidrógeno, pero es muchos monos. Entonces, podríamos decir nada más fluoruro de hidrógeno. Y en stock es igualito, fluoruro de hidrógeno. ¿Por qué es igualito y no tengo que poner números romanos? Porque no tengo valencia del hidrógeno que esté variable. Entonces no necesito porque ese va a ser el compuesto que forme. ¿Sí? Lo mismo pasa con el ácido iodídrico. ¿De dónde salió ese nombre? Ico, hídrico. Esto de aquí es del yodo y ácido. Se nos desconectó por un momentito, ya continuamos. No sé si se salieron todos. Vamos a poner una pausa. Entonces, es la misma situación con los demás ejemplos. Ahora, todos ellos en nomenclatura sistemática son ácidos o llamados hidrácidos. El hidrógeno se encontrará al
a la izquierda en la fórmula. A la derecha pondremos el no metal. Si vemos un compuesto, la clave es la siguiente. Tenemos que observar la fórmula para poder nombrarlo. Si vemos que el hidrógeno está mezclado con un elemento no metálico que es del grupo 7A o es azufre, entonces es uno de estos compuestos. Y su nombre en nomenclatura tradicional será ácido. El nombre del no metal cortado, nada más ponemos como que la raíz de la palabra que forma al nombre del elemento y termina en hídrico, clorhídrico, fluorhídrico, bromhídrico, sulfídrico, ¿sí? Es igual para cualquiera de ellos. ¿Estamos? ¿Por qué en el caso del ácido sulfídrico tengo 2 átomos de hidrógeno? Por la característica de la valencia del azufre o número de oxidación. El azufre aquí estoy trabajando con una valencia de 2. Entonces, para que la molécula sea neutra, lo que trabajamos en la primera diapositiva, necesito 2 hidrógenos. ¿Ok? Aquí tengo que sumar. ¿Cómo se llamaría en nomenclatura sistemática el ácido sulfídrico? Sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo se llamaría en nomenclatura stock? Igual, sulfuro de hidrógeno. Pero no en todos los tipos de compuestos va a ser así que se va a llamar igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago con los demás? Bueno, vamos a revisar valencias. Ahorita estábamos viendo aquí que el azufre, el ácido sulfídrico, vean ustedes que los compuestos que estábamos viendo nos decía que el no metal trabaja con la valencia negativa. Y vamos a ver los números de oxidación o valencias del azufre. El azufre tiene varios, y es la realidad. Si observen todas las electronegatividades de todo, estas no son electronegatividades, los números de oxidación o valencias de todos los elementos químicos, y son tan distintas, tan variables. Para el azufre, tenemos ahí que puede trabajar con más menos 2, con más 4 o con más 6. Para el caso del ácido sulfídrico, está trabajando, si el hidrógeno trabaja con más 1, y aquí tengo más 1 por 2 son más 2. Para que la molécula sea eléctricamente neutra, el azufre tiene solo una. Tiene una forma de trabajar como negativo, que es menos 2. ¿Sí? Entonces, como es una única forma del hidrógeno, una única valencia, entonces para nomenclatura stock no necesito poner un número 1 romano. Entonces, nada más será sulfuro de hidrógeno. Igual que como dijimos ahorita para el cloruro de, fluoruro de, bromuro de hidrógeno, también este será así, sulfuro de hidrógeno, aunque aquí aparecieron 2 átomos de hidrógeno, pero vean que es la única valencia, o sea, no nos varió la valencia, el número de oxidación por átomo no varió, ¿sí? Que para los otros ejemplos que vamos a ver en otras diapositivas, vamos a ver esto, por ejemplo, el fierro que tiene 2 valencias, cómo nombrarlos cuando usas la valencia alta, la valencia baja, eso no pasa con estos hidrácidos, ¿sí? Entonces, tengan paciencia y vamos a observar los siguientes ejemplos. Entonces vamos a estudiar los siguientes. Les repito, esta diapositiva ahí está para consulta. Ustedes vayan, vengan. No todas las tablas periódicas que compramos en la papelería, ¿en qué estaría pensando? En la papelería tiene todos los números de oxidación. Entonces por eso les incluimos aquí en las diapositivas. Está con los números de oxidación. ¿Sí? Aquí les explicamos que puede ser positivo o negativo. Y para nomenclatura stock se utiliza el número romano. Entonces no tengo que leerlo otra vez, ustedes regresan. Vamos a ver los óxidos. Óxidos, quiere decir, si dice óxidos, que en la molécula va a haber oxígeno, ¿sí? Pero tenemos óxidos básicos y tenemos óxidos ácidos. Entonces, ¿cuáles son cuáles y con qué se mezclan? Entonces empezamos con los aquellos óxidos básicos donde voy a mezclar con metales. Entonces, voy a mezclar el oxígeno con cualquier metal de la tabla periódica donde estoy usando la valencia positiva. Quiere decir, como ya lo había explicado ahorita,
Si la parte positiva es el metal, quiere decir que en la fórmula se va a encontrar a la izquierda. Y la parte negativa en la fórmula se va a encontrar a la derecha, ¿sí? Y la parte negativa es el oxígeno, y muy padre porque aquí está fácil el formar las moléculas, porque si observan en la diapositiva, la electronegatividad del oxígeno es -2. No electronegatividad, valencia, no. Los voy a terminar confundiendo por decir esto. Valencia o número de oxidación del oxígeno, en su mayoría es -2. Y para los óxidos básicos es -2. Entonces, no batallamos, empezamos con la valencia de él y luego vemos cómo está la fórmula, con cuánto trabaja el otro elemento. O si nos dan el nombre del compuesto, entonces tengo que del nombre sacar el resto de la fórmula. Por ejemplo, aprovechando que aquí tenemos encerrado el fierro o hierro, obsérvese que tiene 2 valencias para trabajar, +2 y +3. Puede formar 2 óxidos. Uno es este que ven aquí y el otro es este que ven aquí. ¿Sí? Esos dos. ¿Y cómo sé que puede formar esos dos? Bueno, por las valencias variables del fierro. Por lo tanto, si yo llamara a los dos óxidos de fierro, ya estoy mal, porque ¿cuál de ellos es? ¿Sí? Entonces, uno es, si me voy a la nomenclatura sistemática, uno es monóxido y el otro es trióxido. Monóxido de fierro y trióxido de fierro. Eso es nomenclatura sistemática. Nomenclatura stock, ¿qué sería? Óxido de fierro 2 y óxido de fierro 3. ¿De dónde supe eso? Bueno, tengo que venir a ver aquí sus valencias. Empiezo con -2. Para que esta molécula sea eléctricamente neutra, tiene que trabajar con +2. Y ese acá abajo, para que la molécula sea eléctricamente neutra, pues tiene que andar con la valencia +3. Por eso en stock, aquí pusimos el 3 y dijimos óxido de fierro 3 y acá dijimos óxido de fierro 2. Y en tradicional, ¿cómo se llaman en nomenclatura tradicional? Ahí es donde otra vez vemos las valencias. Este de aquí arriba es el de la valencia baja, o sea que este es óxido ferroso. Y este de acá abajo es el de la valencia alta, que es óxido férrico. Terminación ICO. ¿Ok? Entonces, parece fácil y en realidad sí es fácil, muchachos. Entonces, vamos a ver aquí abajo, les dejo en las diapositivas, está escrito eso que les acabo de explicar, cómo se formula, que el elemento metálico se pone a la izquierda y que el oxígeno a la derecha, la nomenclatura, cómo está, los números romanos y los prefijos y sufijos para nomenclatura tradicional. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Aquí siempre les voy a poner ejemplos. Viene aquí óxido de sodio. ¿Qué nomenclatura es esta? Abro la pregunta. ¿Qué nomenclatura es esta de estos dos? Óxido de sodio, óxido de calcio. ¿Es stock? ¿Es sistemática? ¿O es tradicional? ¿Qué les dice? Pregunta, o voy a hacer la pregunta directa a los que están y si no contestan, qué evidencia se van a dar. ¿Sí? Ok. Vamos a ver los últimos acá y vamos a averiguar si es cierto que están aquí. Llame. ¿Qué nomenclatura es? No le hace que se equivoque, pero díganos algo. Llame, Yamilet. No puede contestar. No está, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a escoger otra persona. Álvaro. ¿Dónde andas, Álvaro? Álvaro Junior. ¿Qué tipo de nomenclatura es? ¿Qué tipo de nomenclatura es? No le hace que te equivoques, pero dime, ¿es sistemática, es tradicional o es stock? En el óxido de sodio y el óxido de calcio. Sistemática.
¿No? ¿Ok? Gracias por la respuesta. Y aquí aclaramos dudas. Va. No, no es sistemática, porque sistemática me dijo que tenía que poner prefijos. Entonces debió ser monóxido. Ay, ya le agregamos la doble O. Veamos. Bórrala, bórrala, borra. Debió haber sido monóxido. ¿Sí? Y aquí debió de haber sido de disodio. Aquí debió ser monóxido de calcio. ¿Sí? Para que sea sistemática. Entonces, si está escrita como óxido de sodio y óxido de calcio, ojo, ¿quiénes son? Tenemos que analizar, a eso es a lo que nos estamos enfrentando, hay que analizar. Sodio y calcio, ¿sí? El sodio está en el grupo 1A. Quiere decir que trabaja con una valencia, que ya lo estudiamos, más 1. El calcio está en el grupo 2A. Quiere decir que trabaja con una valencia más 2. Y ya vimos que el grupo 1 y 2 no tienen valencias variables. Por lo tanto, no ocupo los números romanos. Quiere decir que el nombre me lo habían dado en nomenclatura. No. Y también nomenclatura tradicional. ¿Por qué? Bueno, porque como no tienen valencia variable, no necesito agregarle los prefijos y sufijos. Pero hay una situación en nomenclatura tradicional que cuando tengo una única valencia, puedo decir que es, puedo usar la terminación ico. Pudiera decir óxido sódico, o también puedo decir, igual como está escrito ahí, óxido de sodio. Lo mismo puedo hacer para el óxido de calcio, o óxido cálcico, o también puedo decir óxido de calcio, como ya estaba escrito ahí. Quiere decir que yo el ejemplo se los había dado en nomenclatura stock y en nomenclatura tradicional. Sistemática debió haber usado mono y di, los prefijos estos, y no los tenía, ¿verdad? Vean ustedes acá las siguientes que estamos usando. Aquí esta era la clave, ¿no? Nomenclatura stock y tradicional. Stock, tradicional. Entonces, ¿cómo se llama este en nomenclatura sistemática? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Les da miedo o no están? Como Yamilet ya vimos que no están, ¿no? Aide, anímate, no pasa nada. ¿Cómo lo diríamos en nomenclatura? ¿Cómo es la pregunta? En nomenclatura sistemática, porque aquí ya lo tenemos en nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. Pero ¿cómo le dirías? Dióxido. Dióxido. Pero No sé. Pero necesita que tenga un subíndice 2 para hacer D. ¡Ah! Oh Sí, my maestra. God, no les puso atención en la clase la semana pasada. No, es que estoy viendo las notas y como tengo que volver a ver los videos otra vez para volverla a entender, porque en el momento sí la entendía, pero Ajá. ya como iba apuntando ahí lo que iba viendo, pues me confunde. Arrete escoba, dicen. No te creas. Acuérdate de esto, subíndices. Si tiene subíndice 2, pero aquí no hay ningún subíndice. ¿Le ves los subíndices? Checa, ¿no? No tiene subíndice. Quiere decir, y te aclaro, y le aclaro a todos, que este es monóxido de fierro, o también pudieran decir de monofierro. Pero suena bien raro, entonces por eso nomás se dice de fierro. Ahora, aquí, el siguiente. Fíjate que si tiene los subíndices trióxido de difierro. ¿Sí? Eso es nomenclatura sistemática. Para nomenclatura stock eran óxido de fierro 2 u óxido de fierro 3. Para nomenclatura tradicional, óxido ferroso, el de la valencia baja. Acuérdense que esto lo puse de ejemplo ahorita, de la valencia del fierro anda aquí con más 2, es la valencia baja, termina en oso. La valencia del fierro más 3 es la valencia alta, termina en ico. ¿Sí? Eso tienen que aprenderlo. Ahora les recomiendo este video donde se los estoy explicando una y otra vez, pues véanlo 10 veces si es necesario. Aquí está en la clase y además repítanlo, es la ventaja de tenerlo grabado, ¿verdad que sí? Ok.
Por lo tanto, óxido de aluminio. El aluminio tiene una valencia más 3. Tiene una valencia además que no es variable, por lo tanto, aquí estamos igual que los datos anteriores. Esto es stock y esto es tradicional. ¿Cómo se llamaría en sistemática? Si pusieron atención en lo anterior, ya saben que el subíndice me dice trióxido de, tengo 2 aluminio, dialuminio. Pero también a la vez como no varía la valencia y tiene que ser a fuerzas 2 átomos, entonces no uso este prefijo aquí y digo trióxido de aluminio. Así se llama en sistemática. ¿Sale? Muy bien. Entonces, se fijaron, gracias, Aide, que si no ponemos a interactuar, pues nada más vemos y nuestro cerebro no capta. Ahora ya vieron que la participación, la última participación dijo, rápido, de aluminio. Ajá, porque así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Practicar. Para eso tienen una tareita bien cortita para que practiquen bastante. Y ya se les fue una semana, ya desperdiciaron una semana, ya no les queda una. Yo que ustedes me pongo a trabajar en ello. Bueno, aquí tienen un resumen en todos los tipos de compuestos que se presentan en estas diapositivas. Viene un resumen como donde les recuerda que se está mezclando con qué. En este caso son los óxidos con metales, que son óxidos básicos. Ven que la fórmula se escribe metal a la izquierda, el oxígeno a la derecha. Ven que en la nomenclatura tradicional se ponen los sufijos oso, ico. En nomenclatura stock es óxido de y con el número romano, dependiendo de la valencia que tenga. En la nomenclatura sistemática utilizamos los prefijos, de acuerdo a la representación de los átomos que aparecen como subíndices, y eso nos dice qué más hay ahí. Aquí les tenemos unos ejemplos muy padres. Tenemos óxidos, acuérdense que son los óxidos básicos mezclados con metales. Aquí tenemos con el metal plomo, litio, cobre, fierro. Y aquí están sus nombres, como los óxidos de fierro, el 2 y el 3, ya los vimos en varias diapositivas. Vamos a ver los primeros 3. Si tengo una molécula donde tengo 2 átomos de oxígeno y 1 de plomo, esto se llama dióxido de plomo. Tengo que ir a la tabla periódica y ver los números de oxidación del plomo para ver que tiene varios. Y como tiene varios, el 4, que es el que está utilizando aquí, pues es el de la valencia más alta. Por eso, para nomenclatura tradicional, va a terminar en ico, óxido plúmbico. No es óxido plómico. Aquí utiliza parte de las raíces de los otros idiomas para plúmbico. Ahora, ¿y de dónde sacamos ese 4, maestra? ¿Cómo sabemos? Aquí se trabaja con todo, con la tabla periódica, con las sumas, con que ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2. -2 por cada átomo, pero tenemos 2 átomos, -2 por 2 es -4. Quiere decir que el plomo, para que esta molécula sea neutra, el plomo tiene que estar trabajando con +4, ¿sí? +4, -4 me da 0 para que la molécula sea neutra, si no es un ion. Entonces, está trabajando con +4, por eso en stock ponemos el 4, óxido de plomo 4, ¿sí? Y insisto, tenemos que ver cuáles son las otras valencias con las que él trabaja. Esta es la valencia alta, por eso no puede ser óxido plomoso, es óxido plúmbico, ¿sí? Con el litio, recordemos otra vez que es del grupo 1, 1A, por eso es que tenemos que darle vueltas una y otra vez a la tabla periódica. Nos dice, sabemos que el litio trabaja únicamente con +1. El oxígeno anda con la valencia de
Menos 2, esa ya sabemos, menos 2. Quiere decir que para que se complete la neutralidad, como cada átomo de litio da más 1, necesito 2 átomos. Por eso es que la fórmula química es Li del litio, 2, oxígeno 1. ¿Cómo se llama esto? Ya sea que le diga óxido de dilitio o monóxido de dilitio, cualquiera de los dos está correcto, ¿sí? Óxido de litio, ¿y por qué aquí no tengo número romano? Porque el litio no tiene valencia variable. ¿Puedo ponérselo o no? ¿Sí? No importa si no se lo pongo. Normalmente si no varía, o sea, para aquellos elementos que están en el compuesto, aquellos elementos del grupo 1 y del grupo 2, normalmente no usamos el número romano porque no tiene valencia variable, entonces no necesitamos ponérsela, ¿sí? Y lo mismo pasa con el ejemplo del cobre. Tenemos monóxido de dicobre. El cobre ahí está trabajando con una valencia de 1, por lo tanto, el número en stock es el 1. Es la valencia baja del cobre y por lo tanto en nomenclatura tradicional es óxido cuproso. Y ahí están los otros ejemplos que ya los leímos, ya hablamos de ellos, ya los escribimos. Los ejemplos de el hierro, los óxidos de fierro, que son 2. Acuérdense, tengo el de hierro 2 y el de hierro 3. O ferroso y férrico. Ah, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí vienen los otros. ¿Sí? Estábamos viendo los óxidos básicos, aquellos que se forman con los metales, pero no, como no son los únicos, tenemos los óxidos ácidos con los no metales. ¿Con qué no metales? Aparte de exclusivos, ¿eh? Aquí los ven y los tengo encerrados. ¿Con cuáles no metales? Pues ahí están. Son estos: el carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre. Bueno, el oxígeno pues es la forma de los óxidos, obviamente. Flúor, cloro, bromo, yodo. Con ellos, ¿sí? ¿Cómo se llama a estos compuestos, a estos óxidos? ¿Cómo se les da el nombre? Ahí está, en sistemática los prefijos, fácil. ¿Cuántos tengo de cada uno y le pongo un prefijo? En nomenclatura stock, observo la valencia con la que está trabajando y pongo el número romano al final, óxido de y la valencia. Nomenclatura tradicional, aquí fue un cambio. Entonces estos se llaman anhídridos. Los óxidos ácidos. Aquellos óxidos que están mezclados, o sea, oxígeno en la molécula y un no metal, vamos a tener el nombre en nomenclatura tradicional como anhídrido. Y aquí es donde, por ejemplo, anhídrido carbónico, anhídrido sulfúrico o sulfuroso, por la valencia de ellos, ¿sí? Pero aparece la palabra antes de ver que es algo más. Aquí no los llamamos óxidos. En nomenclatura sistemática y stock sí, pero en nomenclatura tradicional son anhídridos cuando tengo oxígeno y un no metal. Vamos a ver ejemplos de qué estamos hablando. Entonces voy a ponerle la tablita esa donde nomás les pongo una nomenclatura, la completamos con las otras nomenclaturas y luego vemos otra tabla donde vemos más ejemplos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, si estoy usando prefijos, ya saben que es nomenclatura ahora sí, sistemática. Tengo aquí monóxido de carbono, dióxido o dióxido de carbono, trióxido de nitrógeno, dióxido de binitrógeno. Pero esto es una nomenclatura, entonces a propósito, pues vamos a ver. Esto es sistemática en esta tablita. Pero si yo quiero nomenclatura stock, por ejemplo, pues aquí tendría que poner ¿a quién? Veo la valencia del carbono, que aquí está trabajando con +2. ¿Quién me lo dijo? Pues el oxígeno trabaja con -2. Para que esto sea neutro, tengo que ponerle +2. Lógico, ¿verdad? Sí, maestra. Ah, muy bien. Entonces, quiere decir que esto es óxido. ¿Sí? Carbono. Número romano, valencia 2. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el siguiente? También es un óxido de carbono, pero este es
¿Con valencia de cuánto? ¿Con qué valencia está trabajando aquí? Otra vez hago mis cuentecitas. Si ese está con -2 y es un solo carbono, la valencia de ese carbono es de +4. Lógico. Entonces, es carbono, número romano, 4. ¿Vale? Y si estoy hablando de nomenclatura tradicional, entonces son los anhídridos. Entonces, si digo que es nomenclatura tradicional, para que me quede en la tablita, entonces el primero sería anhídrido. ¿Qué? Es la valencia baja, entonces es carbonoso. O también pudiera llamarse hipocarbonoso. ¿Sí? Hipocarbonoso, recuerden que se le ponen prefijos y sufijos. Y este de acá abajo es el anhídrido percarbónico, porque es la valencia alta del carbono. ¿Sí? Ahora, el trióxido de nitrógeno, ¿cómo se llamaría en nomenclatura tradicional? Anhídrido. Tengo que ver el nitrógeno con qué valencia está trabajando. Aquí está trabajando con una de las valencias altas, es valencia +6. Quiere decir que va a ser anhídrido nítrico o pernítrico. ¿Sí? El dióxido de binitrógeno, aquí el nitrógeno está trabajando con otra valencia. Aquí traigo -2 para el oxígeno, +2 para el nitrógeno. Quiere decir que está trabajando con la valencia bajita. Quiere decir que este se llamaría anhídrido. Ay, disculpen la letra, pero eso de querer escribir rápido. Anhídrido hiponitroso. ¿Sí? Nitroso. Valencia baja. ¿Dudas? Pues vamos a ver más ejemplos también. Entonces vemos acá, siguiente diapositiva. Les recuerdo que todos tienen este resumen para dar el repaso, que esto se forma con óxidos, oxígeno más no metal, que son los que se encuentran a partir del grupo 3A, 3A, 4A, 5A, 6 y 7A. Pero tengan cuidado, pues tienen que seguir la escalerita que tiene la tabla periódica donde separa pues metales y no metales. Más ejemplos, bien divertidos. Aquí tenemos más oxiácidos, anhídridos en el caso de tradicional, que es con bromo, con fósforo, carbono, que ya los vimos, azufre, y aquí vemos los ejemplos. Sistemática para el primero, monóxido de dibromo. Recordemos, sistemática, lleva prefijos. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etcétera. ¿Ok? En stock, fácil, óxido de bromo con la valencia 1. Y en tradicional, anhídrido es valencia baja, hipobromoso. ¿Ok? Para el óxido que está formando con fósforo, vemos sus valencias, observamos que es la valencia alta, está trabajando con valencia de +5, entonces es óxido de fósforo 5 en nomenclatura stock. En nomenclatura sistemática es pentóxido de difósforo, penta por los 5 del oxígeno, di o bi por el 2 del fósforo, ¿ok? Creo que está más claro. Y en el caso, como es la valencia alta del fósforo, entonces es anhídrido perfosfórico. Vean que es prefijo antes del nombre del elemento, sufijo al final del elemento. Perfosfórico, valencia alta. Para el CO2 ya lo vimos, o sea, el dióxido de carbono ya lo estudiamos. Trióxido de azufre, tengo 3 de oxígeno, 1 de azufre. Pudiera haber dicho trióxido de monoazufre, suena raro, pero también se puede. Está correcto si ponemos trióxido de azufre o trióxido de monoazufre. El azufre aquí está trabajando con la valencia alta del azufre. ¿Cómo saben si es la alta, es la baja o cuál? Otra vez, les repito, tienen que irse a ver esa tabla periódica donde vienen
los números de oxidación. Algunas de las tablas periódicas los tienen y vienen ahí como que a la derecha o arribita del símbolo atómico. El símbolo del elemento o al lado del número atómico. Pero hay otras que los tienen como, hacen como otra tablita. Hay unas que vienen abajo del símbolo. Y hay unas tablas que no lo tienen. Entonces, por eso les repito que se les incluyó, está en las primeras diapositivas de esta presentación, donde están los números de oxidación de cada elemento. Ahí es donde podremos ver si es la alta o la baja, si es una intermedia, cuál usamos. Pero si tiene valencias intermedias, vamos a tomar el sufijo oso, porque solamente para la valencia más alta es donde entra el sufijo ico y el prefijo per, como en este caso persulfúrico, la valencia más alta. ¿Ok? Espero que les quede claro eso. Si trabaja con una de las valencias, no la más alta, entonces será la terminación oso. En el caso, por ejemplo, del SO, el monóxido de azufre, si lo seguimos ahí, está trabajando con la valencia baja del azufre, con la valencia de +2, es óxido de azufre 2, o bien anhídrido hiposulfuroso. ¿Okay? Sulfur no es azuroso, azufroso, no, porque parecería trabalenguas, entonces toma del nombre, en este caso del inglés, que es sulfur, y lo compone así, sulfuroso, hiposulfuroso. En el caso del SO2, también usamos que es anhídrido sulfuroso. Si se fijan por la combinación que tiene, no es la valencia más baja. Por eso en el dióxido de azufre no lleva el prefijo hipo, porque es el intermedio. El prefijo hipo, y así separamos las valencias, sigue terminando en oso. Es lo que les explicaba ahorita. A menos que sea la valencia más alta, va a terminar en ico. Y lleva el prefijo per. Pero valencias intermedias tiene el sufijo oso y no lleva el hipo. La valencia más baja lleva el hipo. Por eso es que sí tenemos que aprender bien esto. Otra vez le repito, aunque parezca disco rayado, no sé si entiendan el concepto, pero es de cuando se repite mucho, es que al hacer ejercicios muchos y repetir una y otra vez es como se nos va a grabar cómo es que van la nomenclatura, ¿sí? El monóxido de carbono, mono, prefijo por los subíndices que no hay, mono es 1. Óxido de carbono 2, el carbono trabaja con 2 valencias, 2 y 4 positivas, entonces aquí está trabajando con la baja y lo llamamos anhídrido carbonoso. ¿Y por qué aquí no usamos el hipo? No hace falta decir hipocarbonoso. Nada más hay 2 valencias, hay la alta y la baja, entonces podemos usar el oso y el ico. Entonces aquí se nos vuelve más sencillo cuando tenemos 2 valencias. Cuando tenemos intermedias es donde ya va a entrar el hipo, que para decirnos que es la más baja, y el per para decirnos que es la más alta, ¿sí? Cuando tenemos muchas. Recuerden, ahorita lo vimos en la tabla periódica, que sí hay elementos donde tienen 4 o 5 diferentes valencias o números de oxidación. Entonces ahí es donde van a entrar esos, el hipo y el per. ¿Ok? Muy bien. Dejamos los óxidos y vamos a hablar de los hidruros. Los hidruros, ¿cómo se forman? Es cuando el hidrógeno se le ocurre trabajar, se le ocurre como si fuera una persona, pero es más fácil entenderlo si lo digo así, ¿eh? Cuando el hidrógeno trabaja como negativo. Y van a decir ustedes, pero si ya nos había dicho que trabajan como positivo. Ah, espérense, no. Tiene la forma de trabajar, tiene esa capacidad con los números de oxidación, con tanto más o menos 1. Y la forma cuando trabaja con la valencia negativa, como la tienen aquí marcada, forma los hidruros. Y si es negativo, va a aparecer ahora a la derecha en los compuestos. Quiere decir que va a tener otro elemento a su izquierda, ¿sí? Y estos se llamarán hidruros, pero es para un tipo de la nomenclatura. O sea, yo puedo tener otra forma de nombrarlos. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando.
y con qué se mezcla, ¿no? El hidrógeno para ver esto. Entonces, vamos viendo. Como las otras diapositivas, se los he platicado y se los describo y les pongo resumen y luego les pongo ejemplos. Ok, entonces aquí es primero los hidruros metálicos, o sea que se va a mezclar con cualquiera de los metales. Aquí ven ustedes unos ejemplos, está el litio, el calcio, el estroncio y el fierro. Es ejemplo nada más, pero podemos ponerlo con el cromo, con el níquel, con el oro, etcétera. ¿Sí? Tenemos la fórmula que va a ser el hidrógeno, como se los expliqué, a la derecha, porque es el que va a tener la valencia negativa. En nomenclatura sistemática, fácil. Como siempre, empezamos diciendo, nada más vamos a utilizar prefijos. En el caso de nomenclatura stock, sigue siendo fácil. Utilizamos números romanos. Pero aquí ya viene el hablar hidruro de qué. ¿Sí? O sea, fíjense bien que el prefijo también en la nomenclatura sistemática es el prefijo hidruro de. En nomenclatura stock es hidruro de el metal y con el número romano. ¿Sí? ¿Cómo sé que van a llevar este nombre de hidruros? Porque es el hidrógeno cuando está a la derecha en la fórmula química y por lo tanto, toma el número de oxidación como negativo y por lo tanto, entonces, el nombre es hidruro de. Y en nomenclatura tradicional, que son los que son diferentes, ¿no? Pues entra la parte de los prefijos y sufijos. Es donde tengo, si tengo varias valencias, la más baja va a llevar el prefijo hipo y van a terminar con oso ico. ¿Ok? Si es la valencia alta, no lleva el prefijo de per, no es necesario, pero sí termina con ico. Tienen este resumen, al igual que los anteriores, que aquí son los hidruros metálicos, es hidrógeno con su valencia negativa de -1 y cualquiera de los metales. Ejemplos aquí tenemos varios. Aquí les incluimos con estaño, con berilio, con calcio, con litio, con hierro, con estroncio. Y vamos viendo hacia en horizontal. El primero de los compuestos en nomenclatura sistemática, como pueden ver, el hidrógeno se encuentra con un subíndice de 2. Y entonces aquí tenemos que evaluar siempre, siempre, siempre para nomenclatura, hay que ver las valencias. Entonces, aquí hay que ver que el hidrógeno está trabajando con -1. El estaño es del grupo 2, de los que trabajan con única valencia, que ya sabemos que trabaja con +2. Por lo tanto, por eso necesitábamos un subíndice, 2 átomos de hidrógeno, para que la molécula fuera neutra. Por lo tanto, esto me dice que tengo 2, por eso en la fórmula, aquí en la expresión del nombre en nomenclatura sistemática es dihidruro de estaño. ¿Ok? Recuerden que dijimos que no tiene valencia variable, por eso no necesito ponerle aquí el mono, que es la pregunta. ¿Y por qué no estamos usando el mono? Que no se necesita aquí. ¿Ok? Entonces, para nomenclatura stock, única valencia, se puede o no poner el número romano, o sea, esto puede o no aparecer, hidruro de estaño. Y para nomenclatura, que estoy diciendo que el estaño es de ese grupo. Bueno, ok. Y para nomenclatura tradicional, hidruro estañoso. Les dije mal, ¿no? Les dije, ay, el estaño es del grupo 2. ¿Y yo por qué estoy diciendo que es del grupo 2? Pues no sé. No sé por qué se los dije, olvídense. O será como que con ganas de que vayan a ver la tabla periódica, pues también, ¿no? También, considérenlo así. Vayan a ver la tabla periódica. El estaño también trabaja con otra valencia, con la valencia de, en este caso, +4. Pues resulta que es la valencia alta. Entonces, ¿dónde me va a afectar esa valencia? A varias partes. Número romano y acá el
sufijo, ico. Entonces se llama de tres formas: tetrahidruro de estaño, hidruro de estaño 4 o hidruro estáñico, con las tres nomenclaturas. Si tengo el siguiente, vean que tengo dos, es dihidruro de berilio, hidruro de berilio, o bien, como no cambia, en este caso con el berilio, ahí sí, tradicional y stock son iguales, hidruro de berilio. El siguiente tengo dihidruro de calcio, dihidruro por los dos del hidrógeno. En stock pasa lo mismo que con el anterior, hidruro de calcio, o puedo llamarlo también en tradicional cálcico. Puedo tomar este sufijo cuando es una única valencia. Puedo llamarlo aquí de calcio o cálcico, y es correcto. El hidruro de litio, hidruro de litio o hidruro lítico. Este está re fácil, ¿no? Se llama igual en todas las nomenclaturas. ¿Por qué se llama igual? Una, en nomenclatura sistemática, pues no tiene subíndices, no tiene valencia variable litio ni el hidrógeno, por lo tanto no necesito ponerle los monos y decirle monohidruro de monolitio, pues no necesito. En stock no tienes valencia variable, por lo tanto no tienes número romano, hidruro de litio. Y en tradicional, como no tienes valencia variable, se puede llamar igual hidruro de litio o le podemos poner el sufijo ico, hidruro lítico. Es correcto. ¿Sí? Siguiente, tengo hidruro de fierro, pero son 3 en el subíndice del hidrógeno. Quiere decir que el hierro, ahorita estudiábamos que tiene 2 valencias, 2 y 3. Está trabajando aquí con la valencia alta, que es la de +3. Para que la molécula sea neutra. Por lo tanto, S se va a, en nomenclatura stock, el número romano, y es la valencia alta, por lo tanto, en nomenclatura tradicional, tienes la terminación ico, hidruro férrico. ¿Sí? El último que vemos aquí con estroncio. Estroncio trae valencia de +2, única. Nos pasa lo mismo que con el de litio, por lo tanto, en nomenclatura stock y tradicional, no necesitamos cambiarlos ni agregarles prefijos ni nada más, es hidruro de estroncio. ¿Qué nos dice otra vez? ¿Cuál es la clave? Tengo que ver las valencias, el número de oxidación, por ahí tengo que empezar. Y si es al revés, si desconozco esto, si no me dicen esto, no lo veo. Ah, pero me dan el nombre en cualquiera de las nomenclaturas. Yo debo tener la capacidad de poner su fórmula. ¿Sí? Entonces, me dice muchísimo. La fórmula siempre me está hablando de la valencia. Por eso, si me dan la fórmula, tengo que sacar las valencias o números de oxidación. Si me dan el nombre, ya sé que en el nombre está inmerso la valencia. Entonces, con eso se trabaja. ¿Ok? Esos fueron los hidruros metálicos. Ahora vemos hidruros no metálicos. O sea, aquellos donde el hidrógeno está trabajando igual con su valencia negativa, pero ahora estará mezclado con no metales. Pero fíjense bien que no con todos los no metales. Vean bien cuáles. Ahí está en la definición. Vean la definición: hidruros volátiles, o también conocidos como hidruros no metálicos, 2, porque son los del segundo tipo. Combinaciones del hidrógeno cuando el hidrógeno tiene valencia negativa de -1 con un no metal de los grupos, en específico de los grupos 3, 4 y 5A, o bien los grupos 13, 14 y 15. ¿Quiénes son esos no metales? Estos que tengo encerrados aquí, que se los dejé aquí en la diapositiva para que vean quiénes son. O sea, va a estar con el boro, el carbono, el silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Nada más. Nada más esos, o sea, no va a estar el flúor, el cloro, no. Es con estos, ¿sí? Porque con el flúor, el cloro, el bromo forma otros compuestos del hidrógeno, no son estos hidruros, ¿ok? Entonces, o sea, no se mezclen las cosas. Por eso hay que ver bien con quién está mezclado. ¿Cuál es el nombre para hacer la fórmula, o al revés? ¿Cuál es la fórmula para hacer el nombre? ¿Ok? Entonces, aquí tengo las 3 nomenclaturas. ¿Cuál es la clave para hacer el nombre?
Tengo en sistemática que se pone el prefijo, es similar a lo anterior, prefijo, hidruro de. En nomenclatura de stock, hidruro de con número romano y nomenclatura tradicional. Aquí se les vino la diferencia. Lo que les decía al principio. Resulta que no solamente es, ay, sí, como los anteriores que eran los metálicos. Ah, pues es hidruro de fierro, hidruro férrico. ¿Es hidruro férrico o hidruro ferroso? No, aquí no existe eso. Aquí, en nomenclatura tradicional, son los nombres que se les dan como nombres propios, nombres admitidos. Vamos a ver ejemplos para que vean los nombres, ¿sí? ¿Y cómo vamos a aprender eso, maestra? Ah, pues eso es cosa de la práctica. Es cosa de trabajarle, es cosa de aprender y que industrialmente, en la vida cotidiana, es tan válido ese nombre propio admitido como los de nomenclatura sistemática y de stock. Aquí ven otra vez el resumen pero además en ese cuadrito morado que está aquí luego, ven que es de los grupos 13 y 15 con valencia más 3, con esa valencia. Y en los grupos del grupo 14 trabajan con la valencia más 4. Eso es una clave para verlas en fórmulas químicas que se van a formar. Y aquí tenemos ejemplos. Vean ustedes el primero. Tengo 3 hidrógenos, trihidruro de boro en sistemática. En stock es hidruro de boro 3. Pero en tradicional vemos el ejemplo de borano. Aquí ya fue otra cosa, ¿verdad? Borano. No se llama hidruro bórico o hidruro boroso. No, no existe. Aquí se llama borano. ¿Ok? Es como el metano, no tiene otro nombre en nomenclatura tradicional. Es hidruro de carbono 4 en nomenclatura stock y en nomenclatura sistemática es tetrahidruro de carbono. ¿Qué? Observe el siguiente, con silicio, tetrahidruro de silicio, tetra porque tengo 4 hidrógenos, hidruro de silicio 4, y el nombre tradicional es silano. Aquí abajo les puse una tablita donde pueden ver algún uso de ellos. Aquí se usa el silano para aumentar adhesión de algunos materiales. Tengo trihidruro de nitrógeno, el NH3, mejor conocido por todo el mundo como amoníaco. Pregunta de examen. Si no te fijaste, te lo perdiste. Ok. Hidruro de nitrógeno 3 en stock, nomenclatura stock. La fosfina o fosfamina en nomenclatura tradicional, que es un gas que se usa para las fumigaciones, la fosfina, también conocida en nomenclatura sistemática como trihidruro de fósforo y en nomenclatura stock, hidruro de fósforo 3. Y así sucesivamente lo vemos para la arsina, hidruro de arsénico 3, trihidruro de arsénico, para la estivina, hidruro de antimonio 3 o trihidruro de antimonio. ¿Okay? Esperemos que les haya quedado claro y pues para eso también tienen muchos ejercicios de trabajar para tomar práctica en esto. Esos fueron los hidruros no metálicos. Recuerden ustedes que eran con el grupo 3, 4 y 5A. Sí, nada más. Pero ahora tenemos los otros, ahora sí, donde sí se va a mezclar con elementos del grupo 6 y 7A, que son otros hidruros no metálicos, pero los llamamos también haluros de hidrógeno. Haluros. Y aquí nada más va a estar mezclado con estos, pues, o sea, con estos del grupo 6 y 7A. ¿Cómo se llama estos? Vean que a estos hidruros ahora les llamamos haluros, haluros. Por eso es que aparece la terminación después del elemento, como se llama el elemento. Por ejemplo, si tomo al flúor, va a tener terminación uro, fluoruro, de prefijo y un hidrógeno. Ahorita vemos pues los ejemplos para entender esto. Nomenclatura stock, como ya lo saben, pues va a llevar el de hidrógeno
Y, oh, surprise, no se usa el número romano. Esos son los más facilísimos porque ni prefijos usamos. Nada más hay que poner el nombre, por ejemplo, con cloro es cloruro de hidrógeno. Y no usamos el número romano. Y tengo la nomenclatura tradicional donde mayormente conocidos en el mundo entero se llaman ácidos y terminan en hídrico. Por ejemplo, tenemos ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico o sulfídrico. Ajá, ahí es donde salen los ácidos. Tenemos trabajando a los no metales de estos grupos para el del 16 con valencia de 2 y para los del grupo 17 con valencia de 1. Por lo tanto, aquí tenemos, fíjense que los haluros ya cambiamos. Aquí no estamos usando al hidrógeno con el -1. Aquí el hidrógeno está con el +1. Por eso se voltea. El hidrógeno ahora anda para la izquierda con valencia +1. Vean ustedes aquí en las fórmulas, tengo a la izquierda y a la derecha los no metales, que como los ejemplos aquí, el azufre, telurio, flúor, cloro, selenio. Entonces, vamos a ver, vamos viéndolos de manera horizontal, las tres nomenclaturas. Para el primer ejemplo que tengo azufre e hidrógeno, otra vez hay que checar y vemos lo que nos dijo el resumen acá, me regreso acá, y el resumen me dijo, si es del grupo 16, vas a usar la valencia de 2. Me despreocupo de las otras valencias, por eso es que no ponemos el stop, porque nada más van a participar esas valencias, las otras no. Entonces, veo que está trabajando entonces aquí el azufre con 2, ¿sí? -2. El hidrógeno ya sabemos que anda con acá, +1. Entonces, ¿cómo se llama este? Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno en stock también, o tradicional ácido sulfídrico. Todos tienen esa misma terminación, hídrico. Para el telurio, que también está en ese mismo grupo del 16, pues anda con esa valencia también de -2. Telururo de hidrógeno para sistemática y stock, y para tradicional, ácido telurhídrico. Para el flúor, es del grupo 17, ya me dijeron aquí en la clase, ahí en las diapositivas está escrito que si es del grupo 17, como el flúor y el cloro, están trabajando con la valencia de -1, ¿sí? -1. Entonces, se complementan con el hidrógeno con uno solo. Entonces, estos son fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. En stock, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, igualitos. Y en nomenclatura tradicional, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico. Y para el último que tenemos acá, con el selenio, que es del grupo 16 o 6A, ya nos dijeron que trabaja con la valencia de -2. Entonces aquí es seleniuro de hidrógeno, ácido selenídrico. Así de fácil. ¿Cómo se nos va a empezar a hacer fácil? Pues cuando lo practiquemos muchas veces. ¿Pero qué es mucho? Eso es relativo a cómo aprende cada quien. Mucho para uno pueden ser 3 veces y para otro puede necesitar 15 veces. Adelante. Yo les recomiendo que tomen de nueva cuenta todas estas tablas, lo pasen en su cuaderno, no vean la respuesta, tomen la fórmula y hagan ustedes el ejercicio, además de lo que ya están haciendo de tarea. ¿Sí? Esa es mi recomendación. ¿Qué más tenemos aquí? Sales binarias. Oh, ya vienen otros diferentes, sales binarias. Binarias quiere decir que con 2 elementos neutras completamente vamos a involucrar a metal y no metal. Vamos a tomar a los no metales, como los ven ahí, del grupo 17 con valencia de -1 y los del grupo 16 con valencia de -2. Ahí está, la valencia 1 y 2. Y vamos a tomar cualquiera de los metales, ¿sí? Eso nos habla es un enlace
iónicos. ¿Se acuerdan? Los enlaces iónicos son metales y no metales. Y esto es de la nomenclatura, ya la vimos. Entonces, vamos a ver cómo se mezclarían. Aquí ven ejemplos, se los dejamos encerrados en la tabla periódica. Vamos a escribir el nombre en nomenclatura sistemática, como lo veíamos al principio cuando veíamos los óxidos, por ejemplo, que se ponen los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc. Y en ambos, tanto en el metal como en el no metal. Nomenclatura stock, sencillo, con el número de romano. Fíjense bien que tienen un sufijo en ambas, uro, uro, uro. O sea, bromuro, fluoruro, sulfuro. ¿De quién? Del metal. Por ejemplo, si digo fluoruro de litio, fluoruro de sodio. Si estoy hablando con el oro, entonces, si es directo, fluoruro de oro, entonces, porque no puedo usar otra valencia del flúor, pues, y si fuera con uno solo, es con el número romano 1 para stock. Y nomenclatura tradicional, no nos mete en líos, volvemos con los prefijos y sufijos, con el hipo para la valencia más baja, con oso, ico para los sufijos y igual, ¿no? Termina con uro después del elemento metálico. Aquí tenemos ejemplos. Son las sales que se forman con este metal y no metal. Vean el compuesto. Tenemos litio con flúor, que es metal y no metal. Oro con bromo. Sodio con azufre y estaño con azufre. Estos son los ejemplos que les incluimos. Vemos en nomenclatura sistemática para el primero. Cuando mezclamos litio y flúor. Monofluoruro de litio. Para stock, fluoruro de litio. No necesitamos poner el número romano porque es única valencia. Para nomenclatura tradicional, fluoruro lítico. Recuerden que ya les dijimos, puede ser fluoruro de litio o fluoruro lítico. Cuando es única valencia, podemos tomar el sufijo alto. Bromo y oro. Aquí tengo 3 de bromo. Tengo que ver que el oro está trabajando con su valencia alta de más 3. Quiere decir que se va a llamar en sistemática tribromuro de oro. En stock, bromuro de oro 3. Y en nomenclatura tradicional, como es la valencia alta, va a tener el término ico. Y se llama bromuro áurico. Otra vez, aquí anda el nombre en inglés interviniendo un poquito con el aur. No se llama bromuro órico. Eso no existe, ¿eh? ¿Cómo lo van a aprender? Practicando. El siguiente que tengo azufre y sodio se puede llamar en nomenclatura sistemática como monosulfuro de disodio. En nomenclatura stock como sulfuro de sodio y en nomenclatura tradicional como sulfuro sódico o sulfuro de sodio. Ya se los expliqué una y otra vez y es del grupo 1 y 2, que son los que tenemos en su mayoría que no son variables, porque tenemos más, ¿no? A través de la tabla periódica que tienen valencia única, pero 1 y 2 son siempre con eso. Entonces, este es sulfuro sódico o sulfuro de sodio en nomenclatura tradicional. Y el último que tenemos aquí, el último ejemplo, el de el azufre con estaño. Entonces, en nomenclatura sistemática tengo 2 azufres, entonces se llama disulfuro de estaño. Tengo que ver las valencias del estaño. Aquí se los puse y ahí las ven. Aquí abajito ven el ejemplo donde tienes valencia más 2 o valencia más 4. Si observamos aquí, el estaño está trabajando con su valencia alta, además 4. Entonces hay que tenerlo en cuenta para nomenclatura stock, que es sulfuro de estaño 4. Y para nomenclatura tradicional, porque vamos a agregarle el sufijo. Sulfuro estáñico. ¿Sí? Muy bien. Aquí tienen igual otro resumen más de eso mismo. Y nos pasamos a otra parte interesante también. Primero dijimos, cuando presentamos la clase del día de hoy, que íbamos a hablar
de compuestos binarios, pero luego venían los compuestos ternarios, o sea, con 3, donde van a intervenir 3 elementos. ¿Cómo se van a formar estos? Se clasifican en general en hidróxidos, oxoácidos, oxisales o sales de hidrácidos. Vamos a ver unos nada más. Aquí vamos a usar la primera parte del compuesto. Se forma con iones. Acuérdense que acabo de decir que son ternarios, donde voy a usar 3. O sea, va a haber 3 elementos, ¿sí? 3 elementos. Los primeros 2 me forman iones como este, hidróxido o hidroxilo, se llama también, o el ion cianuro. ¿Por qué quedan iones y no son moléculas completas? Porque el oxígeno siempre anda con -2, el hidrógeno con +1, y pues no quedó neutro, por eso no es una molécula completa. Pero quiere decir que se queda como ion, se queda bastante activo para reaccionar con otro elemento y juntarse. Y nos va a formar entonces los siguientes compuestos que vamos a ponerles aquí como ejemplos. Entonces ven ustedes hidróxido de litio, cianuro de potasio. Formas de llamarlos, ¿sí? Que no son las únicas. Aquí tengo que hablar que pues van a aparecerme, voy a estar hablando de ácidos, de bases, y esto tiene que ver con potencial de hidrógeno, con capacidad reactiva. El pH en su escala tenemos desde el -1 hasta el 14. Si es 7 el pH es que es neutro. Si es mayor de 7, estamos hablando de bases. Si es menor de 7, estamos hablando de ácidos. Y para esto tenemos los compuestos que vienen aquí. Oxiácidos. Primero vamos a ver esos. ¿Cómo se componen? ¿Quién los compone? Bueno, van a tener oxígeno, por eso se llaman oxiácidos. Va a haber hidrógeno. Si se fijaron en los ejemplos anteriores, veíamos que los ácidos que vimos traían al hidrógeno en la molécula a la izquierda, entonces aquí lo traen y por lo tanto son ácidos. Y en medio hay un no metal. Los oxiácidos traen un no metal en medio. Entonces vamos a ver ejemplos. Y el nombre se va a hacer como ácido, el no metal con su nombre, y con la valencia vamos a hacer la terminación osoico, que es para nomenclatura tradicional. Y luego vemos cómo se llamarían en nomenclatura stock y en nomenclatura sistemática. ¿Ok? Entonces veamos aquí el ejemplo. Si tengo con hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, esto se llama ácido nitroso. ¿Por qué nitroso? Y el siguiente se llama ácido nítrico, por la valencia del nitrógeno. En el caso del ácido nitroso, la valencia es baja. En el caso del ácido nítrico, la valencia es más alta. La molécula al final es neutra, pero sí tenemos esas variedades. Como tenemos el ácido sulfúrico y ácido sulfuroso. Como tengo el ácido fosfórico y podría tener fosforoso. Y como tengo el ácido hipocloroso, que fíjense ahí que, porque trabaja con la valencia totalmente baja, ¿sí? Entonces, chequen eso, que vamos a encontrarnos con esto. ¿Cómo lo llamaríamos en las otras nomenclaturas a los oxiácidos? ¿Sí? Vean lo que está involucrado aquí. Entonces, no tengo esa característica como tenía para poner stock. ¿A quién jalaría con stock? En este caso, tendría que jalar a el elemento que está intermedio, pero no está solo, porque realmente el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el cloro, aquí andan trabajando como uno solo en la parte del ion. En el caso de el nitrógeno anda trabajando con el ion NO2 o NO3. En el caso del azufre, aquí andamos con el ion SO4 o SO3. En el caso del fósforo, aquí en el ejemplo lo tenemos trabajando con el
el ion PO4. Y en lo mismo pasa con el ClO, con el cloro y el oxígeno. Andan trabajando con un ion. Entonces, aquí no tengo la capacidad de stock que me daba el número romano, pero me facilita las cosas, pues, porque aquí, entonces, ¿qué nomenclatura voy a utilizar? Si se fijan, aquí no hay tampoco de que voy a usar dióxido de nitrógeno, de ácido, no. Aquí voy a usar nomenclatura tradicional. Y me facilita todo porque es una única nomenclatura. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, estas son las formas de nombrarlos. Aquí tenemos ion sulfato, ion sulfito, ion nitrato, ion nitrito, etcétera. ¿Cómo van a aprender más de los iones? Leyendo. Hay que irse a la bibliografía. La bibliografía que tenemos ya recomendada. Y yo les puedo agregar unas lecturas para que se guíen. Bien, entonces, estos son los oxiácidos que qué bueno, les decía hace un momento, qué bueno, excelente, que nomás es una nomenclatura y nos facilita todo. Y, bueno, les decía que les voy a compartir un documento que les habla más también de esto de nomenclatura y a su vez trae un listado de iones para que les ayude en los ejercicios, ¿sí? Y tenemos los hidróxidos, donde tenemos el ion hidróxido que está compuesto, como lo ven aquí arriba en la definición, son combinaciones del grupo hidróxido, el ion OH que tiene un -1, con un metal. Entonces va a estar mezclado con metales. ¿Ok? Y si nosotros hiciéramos combinaciones con disoluciones básicas, aquí se recomienda usar nomenclatura stock, ¿sí? Cuando forma bases. Pero pues no es única, ¿no? Aquí sí tenemos formas, más formas de nombrarlos. Tenemos sistemática, stock y tradicional. Hidróxidos de, es sencillo, ¿eh? O sea, si ven identificado el hidróxido que aparece con un metal, el hidróxido, el OH va a estar al final de la molécula, a la derecha, como ven aquí en la formulación, donde dice formulación, la M azul y el OH rojo, ahí está. Entonces, van a encontrar que vamos a poner el nombre como hidróxido. En nomenclatura sistemática, como ya nos acostumbramos, lleva el prefijo, el mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, todos ellos, ¿no? Octa, nona, deca y más. Y nomenclatura stock, hidróxido de, más el número romano, dependiendo de la valencia del metal, porque como son variables en general, la mayoría de ellos tiene valencia variable, pues hay que poner el número romano. Y en nomenclatura tradicional, está más o menos sencillo porque es hidróxido de, y si tiene la valencia más baja es hipo, el nombre del metal, oso. Si tiene valencias intermedias o la más alta, no ponemos ni hipo ni per, nada más es el sufijo osoico, pues hay que ver ejemplos, ¿no? Para ver eso, aquí están los ejemplos. Hidróxido de sodio, ven que se recomienda la del stock. Hidróxido de sodio es como se le conoce más fácil al NaOH, pero también lo podemos llamar como monohidróxido de sodio en nomenclatura sistemática y en nomenclatura stock como hidróxido de sodio, similar al stock, o hidróxido sódico. Porque el sodio, recuerden que es del grupo 1, entonces podemos hacer eso, nombrarlo en tradicional y stock iguales. En el caso del siguiente, el segundo ejemplo que ustedes ven ahí, con calcio, vean ustedes y vean que esto va a aparecer cuando tengo esto, los iones formados por 2 elementos, o 3, que puede haber iones con 3 elementos, los encerramos en la fórmula en un paréntesis. Para el ion completo indicamos que el ion es el que tiene varios. Ahí vemos el subíndice 2, que al final de cuentas significa que tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Pero queremos encerrar el ion, ¿por qué? Porque vamos a jalar la valencia del ion. Es la que va a estar combinada con la valencia del metal y nos facilita las cosas a la hora de hacer el conteo.
No tengo que ponerle valencia al oxígeno y al hidrógeno. Juntos, en conjunto, tienen una valencia de -1 y ya me va a facilitar el conteo con lo que lo esté combinando. Por ejemplo, con el sodio, como el sodio tiene valencia de +1, nada más no va a llevar subíndices. Pero en el caso del calcio, el calcio tiene valencia de +2. Entonces, ahí sí, como para que se me haga neutra la molécula, el hidróxido me aporta un negativo, entonces tengo que sumar otro más. Por eso es que ustedes ven el subíndice 2. Y aquí, ¿cuál es el nombre? En sistemática, recuerden los prefijos. Dihidróxido de calcio. En stock, recuerden que el calcio, grupo 2, no tiene valencia variable. Aquí lo están observando, ahí a un lado en la tabla periódica. Entonces es hidróxido de calcio, no tiene pérdida. Y para tradicional va a ser igual, puede ser hidróxido de calcio o hidróxido cálcico. Para el fierro ya aprendimos que tiene dos valencias, tiene la de 2 y la de 3. Entonces aquí tengo que ver con qué está combinándose. Pudiera ser con ambas valencias. Entonces, si tengo trihidróxido de hierro, estoy hablando que está trabajando con la valencia alta de +3. Tengo que marcarla en stock, porque si tiene dos valencias, entonces tengo que poner el 3 entre paréntesis, hidróxido de hierro 3. Y en tradicional es hidróxido férrico. ¿Ok? La valencia alta. Si estuviera trabajando con +2, entonces sería hidróxido ferroso, pero la fórmula sería distinta, sería FeOH2, para que fuera hidróxido ferroso. ¿Ok? ¿Sí? Y tenemos el ejemplo del hidróxido de aluminio en nomenclatura stock. Como el aluminio trabaja con una valencia de +3, no es variable, no ponemos el número romano, no se necesita. Pero en nomenclatura sistemática, prefijos, trihidróxido de aluminio y tradicional, hidróxido puede ser igual que en stock, hidróxido de aluminio o hidróxido alumínico. ¿Sí? Muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Ahí tienen incluidas las referencias. ¿Sí? Y pueden ustedes hacer la consulta cuando veces quieran. Las diapositivas se encuentran también debajo de la unidad 3 en la clase, en la plataforma, y van a encontrar el video de esta clase cuando se termine de cargarse. Van a poderlo consultar. Yo les avisaré, como ya es costumbre, cuando ya está en plataforma para que ustedes tengan para consulta. Y ya como tradición, vamos a agregar un pequeño trabajo. O sea, no va a haber una tarea muy extensa, sino un pequeño trabajo en referencia a la clase de hoy para agilizarlos. Y en vista de que no hay mucha participación, para que sí haya participación en clase y lo que sea referente a la clase, al video, pues tiene menos tiempo, no se da una semana completa. Les aconsejo terminar los ejercicios que están haciendo, que son entregables. Si son individuales o en comunidad, hay que ir a ver en qué son, hay que ver las instrucciones. Y si no han visto los ejercicios, ¿qué están esperando? Vayan a empezar a resolver para que empiecen a practicar y tengan la agilidad que se requiere para la nomenclatura. Muy bien. Si no hay más que decir, yo los veo la siguiente. Cuídense mucho, que estén bien. Bye. Gracias. Bye.